Hermanos en Cristo, vamos a continuar meditando sobre la rebelión de Absalón, sobre este príncipe rebelde. Y para ello vamos a leer hoy en el segundo libro de Samuel, el capítulo 15. Y vamos a leer desde el primer versículo. Aconteció después de esto que Absalón se hizo de carros y caballos y 50 hombres que corriesen delante de él. Y se levantaba Absalón de mañana y se ponía a un lado del camino junto a la puerta. Y a cualquiera que tenía pleito y venía al rey a juicio, Absalón le llamaba y le decía: ¿de qué ciudad eres? Y él respondía: tu siervo es de una de las tribus de Israel. Entonces Absalón le decía: mira, tus palabras son buenas y justas, mas no tienes quien te oiga de parte del rey. Y decía Absalón: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniesen a mí todos los que tienen pleito o negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, porque era el príncipe, él extendía la mano y lo tomaba y lo besaba. De esta manera hacía con todos los israelitas que venían al rey a juicio, y así robaba a Absalón el corazón de los de Israel. Al cabo de 4 años aconteció que Absalón dijo al rey: yo te ruego me permitas que vaya a Hebrón a pagar mi voto que he prometido a Jehová. Porque tu siervo hizo voto cuando estaba en Jesús en Siria, diciendo: si Jehová me hiciere volver a Jerusalén, yo serviré a Jehová. Y el rey le dijo: ve en paz. Y él se levantó y fue a Hebrón. Entonces envió Absalón mensajeros por todas las tribus de Israel, diciendo: cuando oigáis el sonido de la trompeta, diréis: Absalón reina en Hebrón. Y fueron con Absalón 200 hombres de Jerusalén convidados por él, los cuales iban en su sencillez, sin saber nada. Y mientras Absalón ofrecía los sacrificios, llamó a Ahitofel Gilonita, consejero de David, de su ciudad de Gilo, y la conspiración se hizo más poderosa, y aumentaba el pueblo que seguía a Absalón. Y un mensajero vino a David diciendo: el corazón de todo Israel se va tras Absalón. Entonces David dijo a todos sus siervos que estaban con él en Jerusalén: levantaos y huyamos, porque no podremos escapar delante de Absalón. Daos prisa a partir, no sea que apresurándose él nos alcance y arroje el mal sobre nosotros, y hiera la ciudad a filo de espada. Y los siervos del rey dijeron al rey: he aquí tus siervos están listos a todo lo que nuestro señor el rey decida. El rey entonces salió con toda su familia en pos de él, y dejó el rey 10 mujeres concubinas para que guardasen la casa. Hasta aquí la lectura de la palabra de Dios, siempre esperanzados que nuestro Señor, conforme a su promesa, ha de darnos la capacidad de entender, discernir, para que seamos bendecidos, porque las cosas que le sucedieron antes están escritas para nuestra amonestación, para nosotros, a quienes el fin de los tiempos ha alcanzado. Hay un texto en Santiago, el capítulo 4, versículo 17, dice: y al que sabe hacer lo bueno y no lo hace, le es pecado. Y aquí estamos frente a un príncipe
el hijo de David, Absalón, sabía lo que es bueno y lo que es malo, y prefirió andar en el camino tortuoso, escabroso de la maldad, haciendo daño, haciendo lo malo y no lo bueno. Lección que nos deja la vida y sobre todo la rebelión de este príncipe a todos los que somos cristianos. La primera cosa que vamos a volver a rescatar, y ya lo hemos dicho, es la misericordia desechada. Misericordia que le fue regalada, que le fue otorgada a Absalón y la desechó. No la supo aprovechar, como tampoco supo aprovechar el privilegio de ser hijo de un rey y de haber sido bendecido con una belleza extraordinaria. Todo lo malogró porque prefirió hacer lo malo y no lo bueno. La segunda cosa que vamos a ver es la conjuración que encontramos en esta porción que hemos leído esta mañana. Pero volviendo a nuestro primer pensamiento, en Absalón vemos nosotros el tipo del pecador que, a pesar de cierta profesión de afecto a Dios y de fe en Dios, conserva un corazón rebelde a la verdad y un corazón aferrado a su pecado. Esto es bueno que nosotros lo analicemos para nosotros mismos. Muchos han sido bendecidos con la luz de la verdad. Tal vez más de uno ha caminado, ha transitado por los senderos de la verdad. Ha mostrado afecto para las cosas de Dios y ha mostrado en cierta medida fe en Dios. Pero si no hay un renunciamiento al pecado, entonces el corazón se conserva rebelde a la verdad y va a continuar aferrado al pecado. Su deseo de restauración que tuvo este hombre, este joven Absalón, es hipócrita, y su profesión de afecto a su padre era hueca, era irreal. No había tal afecto a su padre. Dice en el versículo 32 del capítulo 14, y Absalón respondió a Joab: he aquí yo he enviado por ti diciendo que vinieses acá, con el fin de enviarte al rey para decirle: ¿para qué vine de Jesús? Mejor me fuera estar aún allá. Vea yo ahora el rostro del rey. Y si hay en mí pecado, máteme. Esto no era verdad, era falso. Aquí se ve la hipocresía, ese aparente afecto. Quería ver el rostro del rey, quería ver a su padre. Era una profesión de afecto irreal. Como dije, hueca, no había nada en su corazón de afecto para su padre, que le otorgó el perdón cuando él fue traído del camino o del lugar donde estaba en confinamiento. Esto lo prueba su conducta falsa y ambiciosa que hemos leído aquí en el capítulo 15. Lo que estoy diciendo lo comprueba este capítulo 15, porque él mostró aquí una conducta falsa, ambiciosa. Lo dijo claramente: ¿quién me diera? ¿Quién me diera? Él dijo así: ¿quién me diera que me pusieran por juez en la tierra, para que viniesen a mí? Yo les haría justicia. Y era falso. El pecado arrogante y ambicioso de vanidad que se halla en él está lejos de la misericordia.
Cuando Jonás, el profeta desobediente, fue lanzado al mar, tragado por un pez grande, y allí angustiado hizo una oración. Y entre otras cosas que él dijo en el capítulo 2, verso 8, estando en el vientre del pez, fue estas palabras: los que siguen vanidades ilusorias, su misericordia abandonan. Es decir, los que conocen la verdad, los que conocen a Dios y empiezan a andar tras de vanidades ilusorias, se han apartado de la misericordia de Dios. Han dejado a un lado, han abandonado la misericordia de Dios. Y esto nos haga recapacitar, empezando de vuestro servidor. No vaya a ser que hastiados como más de uno de las cosas espirituales empiece a entrar a apreciar las novedades, las vanidades ilusas que se están dando hoy por hoy. Vamos a terminar abandonando la misericordia de Dios, como lo hizo Absalón. Ahora vemos la conjuración, la rebelión. Absalón sigue la senda de un retrógrado. Ese es el calificativo que yo le doy. Es un retrógrado. Su corazón nunca apreció el perdón que le fue ofrecido y la nueva oportunidad que le fue brindada. Ese perdón y esa nueva oportunidad que le dio su padre, solo la aprovechó como otra ocasión para seguir la vieja senda del pecado y disolución. Qué triste es cuando esto se repite, esta historia se repite en los hogares, en las familias. Hijos que de repente han caído en algún error, en alguna locura, en alguna cosa que está contra la moral, contra las normas que son propias del ser humano, más tal vez contra las leyes familiares. Se le perdona, se le da la oportunidad de reivindicarse y ocurre que al poco tiempo sigue y vuelve a la vieja naturaleza. En su caso, de Absalón y de aquellos que siguen la norma de vida de Absalón, se cumple el proverbio que escribió el hermano de Absalón, su hermano Salomón. Escribió un proverbio que dice: como el perro que vuelve a su vómito, así es el necio que repite su necedad. O como lo diría parafraseando el apóstol Pedro en 2 Pedro 2:22, es como la puerca lavada que se vuelve a revolcar en el lodo, en el cieno. Cuidado, hermanos, cuidado, cuidémonos de no dar lugar a nuestra vieja naturaleza para caer. Y si la misericordia de Dios nos ha restaurado, no volvamos a reincidir, a volver al vómito como el perro, como la puerca lavada, a revolcarse otra vez en el lodo del pecado. Porque muchos son hoy como fue aquel hombre, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo, como dice en Judas 4. Absalón, habiendo visto la gracia de su padre, aprovechó de ella para mal y negó el dominio de él, es decir, con su conducta y con su conjuración y rebelión. Absalón rechazó la autoridad del rey, la autoridad de su padre, la autoridad del ungido de Jehová, llegando al colmo de intentar la muerte de su padre para usurparle el trono.
Qué triste, Absalón pisoteó, conociendo bien el quinto mandamiento, honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa. ¿Para qué? Para que tus días se alarguen sobre la tierra. Lo pisoteó ese mandamiento, intentó la muerte de su padre. ¿Hasta qué grado de rebelión es capaz de llegar el pecador? El pecador que es consciente de la verdad, que sabe, que conoce la verdad. Más aún, dice que con avaricia hizo mercancía de muchos corazones sencillos, con palabras fingidas. Eso lo hemos leído en este capítulo desde el verso 2 hasta el verso 11. Comenzó a robar el corazón de los israelitas. Qué distinta a la actitud de Booz. Eso se lo encuentra en el libro de Ruth, la moabita. En el libro de Ruth dice que ella le dijo estas palabras a Booz: Señor mío, halle yo gracia delante de tus ojos, porque me has consolado y porque has hablado al corazón de tu sierva. Una cosa es hablar al corazón de una persona para ganarlo, otra cosa es robarle el corazón, el centro de sus afectos. Cuando David equipó a sus hermanos con víveres y con los carros para traer a su padre Jacob, dice la Escritura que él, cuando ellos se atemorizaron por lo que le habían hecho al descubrirse todo, él les habló al corazón. Les habló al corazón. Que sepamos aprender ese lenguaje, hermanos. Ese es el lenguaje de Dios. Hablar al corazón, no robar el corazón de los demás. Dice lo que los apóstatas de los tiempos actuales, dice Pedro en 2 Pedro 2:3, hacen eso, hacen mercancía, porque tienen intereses mercantiles, comerciales, son avaros y engañan a las personas. Este hombre conservó su profesión religiosa falsamente, fingiendo cumplir un voto a Dios. Esa fue la razón de ir allí a Abraham: voy a cumplir un voto a Dios. Semejante a los que en la actualidad tienen la libertad como pretexto para hacer lo malo. Qué terrible es la condición y el fin de los tales. Ciertamente, dice la palabra de Dios en 2 Pedro 2:21, mejor les hubiera sido no haber conocido el camino de la justicia, que después de haberlo conocido volverse atrás, como aconteció en el caso de Absalón. Dios nos guarde, Dios nos ayude a darnos cuenta a través de estas reflexiones. Hay algo más todavía que tenemos que hablar sobre Absalón el rebelde.